porque era importante el abrazo, porque abrazaban, porque en ocasiones también siento que los abrazos se vuelven como tan cotidianos que se vuelve inconsciente el abrazo. Pero cuando uno comienza a pensarlo, pues se da cuenta que es muy potente y que finalmente a uno lo han abrazado toda la vida. Entonces sí sé. Nos fuimos. Quiero recordar siempre el primer momento, el primer abrazo, porque de aquel momento sigue inspirado mi corazón. Y fue un abrazo fuerte, aún lo recuerda mi alma, porque cuando suspira lo hace tranquila y con calma. Y creo que en un abrazo ya se tranquila la vida, porque el abrazo sana y se te cierra la herida. Con un abrazo naces y te dan la bienvenida. Por eso abraza fuerte, hay de entrada y de salida. Abrazo sonriente, yo no quiero hipocresía entre la gente. Abrazo apretado, ay, yo quiero mi abrazo bien amacizado, abrazo sincero. Abrázame sin desespero, abrazo, abracito. Ay, yo quiero tu calor poco a poquito. Con un abrazo acaban todos los malentendidos, porque con los abrazos te hacen perder el sentido. Se regocija el enfermo al que está solo y perdido, porque con los abrazos es mejor lo convivido. Quiero desde el abrazo hoy educar a los niños, para que ellos aprendan y eduquen desde el cariño, y que sean los abrazos los que acompañen su infancia, y con juegos y abrazos ahí se llenen de confianza. Abrazo sonriente, yo no quiero hipocresía entre la gente. Abrazo apretado, ay, yo quiero mi abrazo bien amacizado, abrazo sincero. Abrázame sin desespero, abrazo, abracito. Ay, yo quiero tu calor poco a poquito. Ven y ven, poco a poquito. Ay, delicadito, poco a poquito. Bien sabrosito, poco a poquito. ¡Pa! Abrazos. Oye, vea, pues, tripulación, clima óptimo para despegar. Cabina, inicia el vuelo. Esto es En órbita. Edwin Hoyos Osorio. Para no dejar por fuera a doña Pastorcita, la mamá. Pues, hermano, tenerlo aquí es un orgullo grande. El mundo de los abrazos. Claro, hay abrazos que se dan, hay abrazos que se reciben. ¿Cuáles han sido esos abrazos significativos en su vida, Edwin? Yo creo que los abrazos significativos en mi vida, pues en principio son los de mi familia. Yo vengo de una familia extensa, donde viví, me imagino que usted también, donde viví gran parte de mi vida con mis primos, mis tíos, mis abuelos. Una familia, una cantidad de gente que vivíamos en esa casa y todo el mundo decía, oiga, pero ¿cómo hacen allá, hombre? Que toda la gente me vivió en esa casa. pues realmente yo creo que esa posibilidad de haber crecido en una familia así, hoy reflexiono y es definitivamente que todos siempre me abrazaron. Y yo creo que el abrazo, como lo dice la canción, le salva a uno la vida, ¿cierto? Lo regocija, le salva la vida. Y he tenido la fortuna pues de tener a mi mamá, a mi papá, por supuesto, y tanto a la familia de mi padre como a la familia de mi madre. Si bien yo me crié con la familia de mi papá, la familia de mi mamá, perdón, yo me crié con la familia de mi mamá. Cuando iba donde la familia de mi papá, que vive en la costa Caribe, no, eso eran abrazos reduplicados, pues, porque como no me veían siempre, entonces yo llegaba y
mi abuela era puro corazón. O sea, mi abuela fue una matrona en la familia y mi abuela Sixta se llamaba. Sixta Martínez. Fue una mujer súper bella. Y siempre, por supuesto, me abrazó de todas las maneras. La última anécdota que tengo con mi abuela fue muy bonita porque además yo fui como en una Semana Santa. Mi abuelita ya estaba muy, muy grande y ellos vivían en una esquina de una calle, de una casa de palma, ¿no? Y era una casa grande. Tenía un patio grande. Y mi abuelita, cuando yo me fui a venir para Pereira, me dijo, papito, yo no tengo plata, pero yo le tengo un regalito. Entonces lo que hizo fue, mi papá le mandaba un alimento a mi abuelita, que eran unos tarros así grandes. Y en ese tarro, mi abuelita me empacó 10 huevos de sus gallinas. No, eso fue una cosa tremenda. No, una cosa bellísima. O sea, yo dije, no puede 10 ser. huevitos. 10 huevitos. Todos los días recogía ella y se recogía sus huevitos y yo me los traje. Sí, mi hermano, eso es un regalo que eso no tiene. Eso es un regalo. Eso es un regalo. Sí, eso es un regalo. Entonces, bueno, yo creo que mi familia, en principio mi familia me ha abrazado de todas las formas posibles, de todas las maneras posibles. Porque, por ejemplo, mis tíos, hermanos de mi mamá, pues no eran muy expresivos. Bueno, unos más que otros, sí. Unos muy secos, unos... Pero, por ejemplo, yo tengo mi tío Lolo de niño me decía, este fin de semana vamos para el estadio. Entonces me llevaba al estadio a ver jugar el Pereira. Lolo. Sí. Yo creo que yo conozco a ese tío. Es un personaje. Por ejemplo, tenía una revueltería y yo los fines de semana me iba con él para la galería. Cuando quedaba la galería antigua, ahí en la 17. Yo madrugaba con él, 2:30 de la mañana. Y no me iba obligado, realmente. Era una cosa bien extraña. Bueno, no tan extraña, porque como mi papá y mi mamá fueron docentes durante mucho tiempo rurales, pues yo parte de mi vida la viví en el campo, ¿cierto? Yo viví en el campo con mi mamá y mi papá. Y ese mundo del campo, fue muy bonito. Los campesinos, los niños campesinos, las mujeres campesinas. Ese mundo me tocó vivirlo. La gente en los momentos que habían cosechas de café, porque esa zona era cafetera. Yo me acuerdo yo viví en San Antonio del Chamí, más abajo de San Antonio del Chamí, eso es municipio de Risaralda, Mistrato Risaralda, municipio de Risaralda, Mistrato, San Antonio del Chamí, y la vereda se llamaba Arcacay. Era una palabra en vera, no me acuerdo ahorita cuál es el significado. Me parece que es Arcacay, es como Río Grande o el río, algo así. El caso es que estando allá, muchos recuerdos de la gente, de la vida de los campesinos, como te digo, y me tocó, la escuela queda como sobre un plancito y así como al frente de la escuela había una montaña cultivada llena de café. Entonces escuchaba en las mañanas los gritos, la gente cantando canciones, eso se escuchaba ahí. Pegadito. Claro, y los radios aquí terciados y escuchando pura música guasca y todo lo que la gente, ¿cierto?, hacía pues con el tema. Eso me tocó vivirlo. Y cuando salíamos a descanso, que era como a las 9:30 de la mañana, yo siempre iba acompañado de un amiguito que el papá tenía una molienda, o administraba una molienda ahí abajo de la escuela. Entonces siempre me gustaba acompañarlo porque la señora, nosotros le gariteábamos a esos campesinos que estaban ahí al frente y la señora siempre nos echaba a nosotros, a los dos también, la arepita con carne o con huevito. El chocolatico en botella, uy, que eso yo no entiendo eso, por qué tiene ese sabor tan rico, hermano. Y tapada con un pedazo de tusa, un pedazo de chuspa. ¡Ay, la tusa! La tusa, claro. La señora partía la tusa así, le ponía un pedazo de plástico y le hacía así. Y yo no sé si era el sabor del aguardiente que le quedaba eso con el chocolate, eso sabía muy rico, hermano. Y frío. Y eso nosotros nos íbamos y le llevamos a todos esos trabajadores. De una nos sentábamos allá a comer con ellos. Bueno, yo no sé, eso me marcó tremendamente. También me tocó ver algunos arrieros
que vivían en San Antonio del Chamí y que se pasaban por San Antonio del Chamí. Usted baja, llega a Arcacá y ahí en toda la carretera principal, ahí había una fonda. Y esa fonda, usted seguía la carretera y ahí abajito estaba el río San Juan. Entonces usted ahí atravesaba el Chocó. Y ellos por ahí como que se carreteaba hasta San José del Palmar. Había carretera para el Chocó. O para Santa Cecilia. Nunca hice ese recorrido. Pero me tocó ver pues a los arrieros llegar con las muladas allá a la fonda. Siempre que nosotros íbamos, hay veces que no veníamos hasta Pereira, sino que los domingos íbamos al pueblo. Madrugábamos mucho pues para el recorrido y muchas veces nos tocó ver 50 recuas de mula. Uf, jue madre. Oleando y los cuchos con el sangrero y todo, con los manes que lo ayudaban y todo. No, fue una cosa muy, muy especial haber vivido en el campo, eso también. Y eso, entonces hablando de los abrazos, el campo también, la montaña me abrazó. La montaña me abrazó porque la gente, imagínate, mis papás eran docentes normalistas. Realmente lo que ganaban no era mucho. Pero, hermano, le cuento pues que la gente en el campo tiene una bondad, un cariño, una solidaridad, una cosa, una humanidad tan profundamente hermosa que ellos no creo que no pueden vivir sin darle al otro. Esa es una de las cosas fundamentales. Vos llegas a la hora que llegues y campesino siempre está ahí. Qué bonito eso que está diciendo. Para atenderlo a uno. Y con mi mamá, los niños todos los días llegaban a la escuela. Profesora, vea que mi mamá le mandó este queso. Profesora, que mi mamá le mandó estos plátanos. Profesora, que mi mamá le mandó estas mandarinas. Que mi mamá le mandó esta yuca. Que mi mamá le mandó este pollo. Y así, eso era una cosa así súper tremenda. Qué pedazos de abrazos los que estamos ya tocando. Abrazos de madre, abrazos de familia, abrazos de la montaña. De la vereda. De la vereda, del campesinado. Y que claro, todo ese recuerdo lo tiene usted en su cabecita, que cuando su tío Lolo le decía, vámonos, es para la galería, usted decía, voy a acercarme también al mundo de las plantas, de cultivo. No, y de una vez me llevaba y me acordaba de todo lo que yo viví en Arcacay. Entonces yo llegaba y el olor que sentía de todos los productos que habían en la galería y también, digamos, el ambiente. Entonces, cierto, o sea, en la galería todo el mundo estaba contento. Todo el mundo le tocaba maduro, pero todo el mundo estaba contento, escuchando música. Y entonces mi tío de una vez llega, ¿qué? Un cafecito con leche, ¿qué? Entonces de una vez un cafecito con leche y un buñuelo antes de comenzar a comprar las cosas para llevarnos para la revueltería. Y yo ahí ven, me quedaba cuidando las cosas mientras él iba y conseguía el plátano y todas las cosas. Bueno, y dentro de estos abrazos, usted ahorita estaba diciendo, habían unos tíos míos que tal vez no eran muy cercanos en lo físico, pero también sentía que me abrazaban, ¿cierto? Sí, claro, porque... ¿Qué tipo de abrazos entonces reconoce hasta ahorita? Yo creo que las familias extensas, si bien mucha gente critica en ocasiones las maneras en que la gente, digamos, vivía antes y decía, uy, no, pero es que mi abuelita, por ejemplo, mi abuelita tuvo 12 hijos, la mamá de mi mamá. 12 hijos. Yo hoy digo, uy, mi abuelita tuvo eso, impresionante, impresionante. Pero de alguna manera eso permitió que digamos que la vida fuera más llevadera, ¿cierto? Con todas las dificultades que habían. Las solidaridades entre la familia, eso que yo viví con la familia, pues me formó cuando yo ya enfrento mi vida y me abro a vivir la vida y a encontrarme amigos en la universidad y todo. O sea, uno finalmente es lo que la familia le entrega a uno, ¿cierto? Y esos abrazos, y entonces yo me considero una persona que abraza todo el tiempo también, ¿cierto? Porque definitivamente mi familia me abrazó. Entonces mis tíos, los que no eran, digamos, tan expresivos, ¿cierto? Por ejemplo, mi tío José Luis, que era el que le administraba la revoltería por las tardes a mi tío Lolo, porque mi tío Lolo descansaba por las tardes. Entonces yo iba allá y él sabía que yo madrugaba. Yo era el rey en esa revoltería, yo cogía lo que quisiera. Tío, regálame un manguito, por favor. Y tío, me lo daba, ¿cierto? O sea, tío, ¿será que usted me regala 50 pesitos? Ah, sí, los daba.
Y él tenía y mi tío José Luis tenía la fama de ser tacaño. Y con usted sí no. No, ni conmigo, ni con mi abuela. O sea, el man, lo que yo le pidiera. ¿Sí pilla? Entonces, y era así serio. Siempre era serio. Poco se reía. Era así serio. Y entonces, pero vea, esas son como la clase de cosas que uno dice, no, definitivamente la familia es muy poderosa y pues tuve la fortuna de tener una familia así. Y en la costa lo mismo, en la costa yo llegaba y como te digo, yo no me veía nunca con mis primos, yo poco me veía con mi abuela, pero yo cuando iba era como si como siempre hubiera estado ahí, ¿cierto? El cariño y el amor es así, pero yo decía, pero ¿cómo así? Y sí, claro, la sangre está ahí, los abrazos, el amor, el cariño, tremendo, tremendo. Bien, mi hermano. Y ahora en ese momento de su vida, Edwin, ¿cuáles son los abrazos que ahorita está zampando? ¿Qué es lo que está abrazando en este momento, mi hermano? Bueno, yo creo que lo que estoy abrazando ahorita mismo, en principio, pues es mi hijo, que tiene 3 años y medio, Agustín. El Agustín. Y bueno, tengo que decirlo, no ha sido fácil, ha sido difícil. Pero es increíble la energía y el amor que uno siente por los hijos, es impresionante. Entonces, en principio él, a mi esposa, por supuesto, que es Ángela Molina, que pues es una compañera maravillosa, siempre me ha apoyado y se siente orgullosa y me siento orgullosa de lo que ella es. Y ella se siente orgullosa de lo que yo soy. Y bueno, no, yo creo que es abrazando. Y ya después, entonces todos los proyectos musicales con los que vengo trabajando ahora mismo, la agrupación Papá Bocó, y que ha sido una agrupación de hermanos. Yo digo una cosa, Julián, yo creo que yo soy por mis amigos, por mi familia, por mis amigos. Yo me he hecho con ellos. O sea, yo creo que yo no sería quien soy si no tuviera los amigos que tengo. He aprendido en cada uno de los proyectos que me han enseñado. A mis diferentes maestros que he tenido, a mi padre, a Carlos Arturo Rendón, mi maestro Carlitos. Bueno, que ese hombre sí que me ha enseñado a abrazar, porque es un hombre muy abrazador, muy amoroso. Y bueno, no, mis proyectos en general, el dueto que tengo con Santiago Espinosa, que es tremendo músico, con él sí que he aprendido montones, y Mauricio también, el hermano de Santi, con Serranía, los compañeros de Serranía, pues con ellos he camellado muchísimos años, Daniel Cardona, Orlando Andrés Cortés, Darío Franco, y bueno, todo Papá Bocó, Santiago Anaya, Felipe Paz, Los Trejos, Sebastián y Camilo, Luchito, el pianista, Luis Gil, Steven, que es el trompetista, y Daniel Cardona, que también está ahí con nosotros. Y ahora pues el nuevo proyecto que lleva poco, pero que va para adelante, y es Surrungueo Montañero, que es la compañía de música y danza tradicional, y que mi socio es Luis Fernando Sarmiento, que es coreógrafo. Eso es lo que estoy abrazando y eso es lo que, digamos, lo que me tiene ahí camellando, muy convencido pues de lo que estamos haciendo y de las cosas que soñamos con la música y la danza. Pues con base en esos abrazos de las pasiones que tienes y desde el caminito que estás recorriendo, vamos a irnos involucrando. ¿Cómo es ese abrazo de la música? ¿En dónde inicia ese abrazar la música y las expresiones artísticas que lo movilizan a usted, mi hermano? La música, el canto, la danza, eso, ¿cómo se despierta ese abrazo en usted? ¿Y cómo es recibido ese abrazo de la música y en qué momento de la vida? Todo arranca en la familia, digamos. La familia por parte de mi mamá era una familia muy fiestera. Por allá indagando a ver quién era músico en la familia de mi mamá, por allá hay como un hermano de mi abuelo materno que tocaba tiple y tocaba bandola. Mi abuelito era de Támesis, Antioquia, y mi abuelita era de Río Sucio, Caldas. Entonces, bueno, pero ya eso es lo que tengo. Pero siempre se caracterizó esta familia, la familia de mi mamá, pues una familia fiestera, de fiesta. Entonces, por ejemplo, cuando ellos llegaron, siempre fueron muy rumberos,
Pero cuando llegaron a vivir aquí a Dos Quebradas, aquí vivieron en Dos Quebradas, en el barrio Santa Isabel, ellos eran famosos por las fiestas de los Osorio. No, no, no. Y entonces tengo una anécdota y es que, ¿cómo te parece que con Santiago Espinosa, con Santiago hermano, hay una conexión tremenda? No solamente por el cerque de Santiago, sino por la historia de su familia con mi familia. Entonces, en Santa Isabel, el patio de los abuelos de Santiago lindaban con el patio de mi familia. Se irían a dar cuenta ahorita. Sí, y entonces a mí me pasaban en pelotica por el patio así. Ay, páseme Nachocho. Ah, bueno, a mí me tenían un apodo. Porque supuestamente de niño es que, el chochito, ay, qué tan negrito, parece un chochito. Entonces, chocho, ya páseme Nachocho. Entonces me pasaban así por el patio. Y yo le arremedaba que a las abuelas, cómo caminaba Isaura, que era como una segunda abuela que yo tuve ahí en la casa. Y bueno, y ellos eran, es que no, felices conmigo y bueno, me cuidaban. Una tía de Santiago Espinosa fue la que me pasó cuando estaba, porque era enfermera, fue la que le pasó. O sea, ella me cargó y me llevó donde mi mamá. Ella no la había visto. Es que ve, ay, ¿cómo así? Este es pastora, mira, este niño tan lindo. Y era yo, huevón. Ella me estaba llevando. Tremendo. Entonces, digamos que por ahí arranca la cosa. Una familia muy rumbera, que ahí como todos mis tíos y mis tías muy bailarines, les gustaba mucho bailar, muy melómanos. Entonces siempre que habían fiestas sacaban las tapas, que la carrasca, que la campana, que las maracas. Bueno, y yo me crié en ese ambiente. Entonces fiesta, me gusta la fiesta. Y por ahí, de hecho, pues, y por parte de mi papá, es que mi papá siempre ha bailado muy bien. Y en la familia de mi papá, todas mis tías, y una de mis tías cantaba muy bien. Y tuve una tía que fue reina de fandango. Entonces bailaba porro y cumbia y, mejor dicho, fandango. Entonces, cuando yo comienzo a indagar eso, yo digo, por eso es que me gusta tanto bailar, ¿cierto? Y la habilidad también, que la posibilidad de que yo me ponía un ritmo y yo simplemente me dejaba llevar y iba llevando el ritmo. O sea, era una cosa ya desde niño que lo tenía ahí, como dentro de mis habilidades. Pero en principio yo no le paré muchas bolas a eso porque desde niño a mí me gustó mucho el fútbol. O sea, yo me crié en un barrio, en Santa Isabel, y comencé a jugar fútbol, me volví futbolista. Estuve pues pude haber sido futbolista profesional, bueno, pero no se dio. Y ya cuando salí del colegio, antes de salir del colegio, ya pertenecía al semillero de danzas de la Universidad Tecnológica de Pereira, de Trietnias. Y ahí comencé a conocer todo este mundo de las músicas tradicionales y colombianas, los festivales. Entonces yo me comencé como a preguntar, bueno, ¿cuál es el espacio que más le gusta a Edwin? Este espacio del fútbol pues es muy chévere, me va bien, pero es muy violento, mucha violencia dentro del fútbol. Entonces si vos sos muy calidoso, le haces una gambeta al otro, entonces el otro te quiere pegar un codazo, pegar una patada. Y cuando el director técnico, no, como a mí me gustaba mucho el balón, ¿cierto? Entonces muchas veces era egoísta, entonces iba, me sacaba uno, me sacaba dos, y después perdía el balón. Y entonces el madrazo, ¿me entiendes? Y el regaño más horrible. Y ya después me volví mucho mejor en ese sentido, pero igual sentía que había mucha violencia. Y por fuera también, ya después en los campeonatos grandes, las amenazas, alguna vez vi cómo asesinaron a un chico en una cancha, entonces es tremendo. Entonces eso me llevó a decidir en mi vida, decir, no, pues yo quiero definitivamente dedicarme mejor al baile, ¿cierto? A bailar me parece un espacio más tranquilo. Y yo siempre he sido un ser tranquilo, entonces voy a tirarme por el baile. Y mi mamá, y tuve la fortuna pues de tener una mamá como pastora que siempre confió mucho en mí. Entonces la decisión que yo tomara, bueno, ¿usted quiere jugar fútbol? Bueno, hágale, pues le compro unos guayos, hágale, pues yo le compro los guayos. Bueno, ahorita quiere bailar, bueno, ¿cuánto valen pues las alpargatas? Hágale, pues. ¿Qué necesita? ¿Sí ves? Siempre estuvo muy atenta, apoyándome.
Entonces, cuando yo me pasé a bailar, comenzaron las críticas, porque también es muy chévere venir también de la familia extensa, pero también es complejo, porque ya comienzan todas las críticas. Mis tíos, ay, pobre pastor, hace unos mariquio chocho, ay, no. Ahorita la vamos a ver de truza bailando en el grupo de Ya, danza, claro. no. Pero ya, yo siempre fui yo siempre he sido una persona con mucha convicción. Creo que eso es de madre y padre, porque mi mamá también siempre fue una mujer de mucha convicción y mi padre ni se diga. Entonces, y mis maestros también. Entonces yo comencé a bailar, hermano, y comencé a viajar a los festivales. Yo presté servicio militar en el 97 y yo entré en el diciembre del 97. Cuando yo iba a terminar en el 98, llegó una carta al batallón San Mateo, al coronel del momento, para que me diera permiso a mí para ir a un festival a Cartagena, un festival de danza y música. Yo iba a representar al departamento y a la ciudad con el grupo de danzas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, El coronel llamó al comandante y dijo, ¿y este soldado qué tal es? Ese soldado es bueno, no hay que hacer. Ah, bueno, entonces, ¿sabe qué? Me le baja de una vez. Entonces, de una vez me empacaron todo, yo entregué todo, pam, pam, pam. ¿Y cuánto le hacía falta para salir? No, como una semana, Ay, no era mucho. Una semana o 10 días. Y me liquidaron y todo, y ay. yo me fui. Y entonces en ese viaje conocí a un maestro del tambor, a Paulino Salgado Batata, que había ido a tocar con la Universidad Nacional de Bogotá. Batata. Hermano, y conocí también a Telvina Maldonado, se llamaba, cantadora de bullerengue. Uy, no, qué espectáculo tan impresionante. Yo decía, y otro man tocando gaita, no me acuerdo cómo se llama, tocando gaita, y ahí conocí yo el instrumento. Yo decía, uy, pero ¿qué es esto, hermano? Este mundo, ¿qué es? ¿Yo por qué no conocía esto? ¿Qué pasa? Entonces yo todo emocionado, cuando ellos se fueron a venir, yo le dije a Paulino que sí, que por qué no, pues que si podía quedarme una semanita allá en San Basilio de Palenque. Y me dijo, tú eres mi sangre, vamos para allá. Y nos fuimos. Y me fui con él para San Basilio y me quedé allá siempre como varios meses. Aprendiendo con él allá. Claro, y conociendo, pues yo en ese momento realmente no tocaba nada, era bailarín. Entonces yo me fui para allá. Hermano, cuando comencé a conocer que Paulino Delgado me presentó a los del Sexteto Tabalá, me presentó a Justo Valdés, al de Son Palenque. No, bueno, una gran cantidad de artistas de allá del Palenque. Eso fue tremenda experiencia. Ahí mismo. Y ahí entonces ya me vine más enamorado todavía. Y esa vez el chino que fue tocando gaita con la Universidad Nacional me regaló la gaita. Me regaló una gaita. Me la regaló. No, llévese. Yo le dije que me la vendiera y no, me dijo, no, se la regalo. Me la regaló. Hermano, yo me vine más emocionado y sin saber tocar. Y entonces, claro, ya después me vine para Pereira y me encontré con el profesor Arturo. Ah, pues, ay, Y entonces pero así, y yo llegué con la gaita y me dijo, bueno, vamos a comenzar a estudiar. Y comenzamos a estudiar. Yo ya tocaba algo, yo ya a oído. tenía idea. Había sacado una canción, 2 canciones. Y bueno, no, ya ahí, digamos que me encuentro con el tema de la música. Entonces ya con el grupo de danzas de la tecnológica, yo me comienzo a pegar más a los músicos. Bailaba, pero se le pegaba a los Sí, músicos. entonces abrieron un taller de percusión folclórica y me metí a ese taller de percusión folclórica y aprendí a tocar mucho más tambor y tambora y bueno, ahí me fui haciendo. Y ya después, hermano, comencé a viajar a los festivales de bullerengue, de tambora, de cumbia, de cuánto festival había, con Arturo, después con Yambelé, con otros parceros de Medellín. Y bueno, y ahí comenzó mi vaina. Y con Arturo fue que me sucedió que en una presentación, pues yo era el gaitero, pan. Y el cantante no llegaba, hermano. No llegaba. Y yo estaba asustado ya porque yo ya conozco a Arturo. Y decía, ay, ahorita Arturo me va a poner a cantar a mí. Esas canciones no me las sé. Tal, y entonces dijo, sí, efectivamente.
Mire, yo así, pato, y arranque pues, hágale, cante. No, profesor, ¿qué pasa? No, vamos a cantar. Hágale, nos fuimos. Y contó y se fue, hermano. Y esa vez canté por primera vez, pues así, solo y bueno, no me fue mal, me desafiné seguramente, claro, pero... La sacó. Claro, la saqué. Y ahí en adelante ya comencé a cantar y me dijo, no, ya usted tiene que aprender esas canciones, porque el día que Santi no pueda, usted tiene que estar ahí en la jugada al frente. Y ya, comencé a cantar. Y ya después comencé a estudiar con Arturo en forma. Y ya después con Daniel Cardona comencé a estudiar son cubano, música carranguera, música de los llanos, música chocuana. Mejor dicho. Fue toda una escuela, todos los grupos han sido escuela. Edwin, mi hermano, ¿qué tal si abraza un poquitico esa gaita y nos muestra desde la gaita cómo es esa conexión, ese abrazo que usted tiene precisamente? Bueno. Y después de abrazar la gaita, nos cuenta qué significa la pasión de la música tradicional, del campo, de las montañas. ¿Por qué escogió usted ese tipo de música para contar la memoria? Claro, ya entonces cuando yo me meto de lleno, digamos, a conocer el tema de las músicas tradicionales de las diferentes regiones, pues yo comienzo a preguntarme por mi persona, ¿cierto? O sea, ¿cómo es posible que los colombianos no tengamos presente las músicas que hay en cada región, ¿cierto? Y no valoremos ese ejercicio de las músicas. Entonces yo digo, no, yo tengo que conocer toda esta vuelta. Y cuando yo hago el primer viaje a Sucre, yo paré en Planeta Rica, Córdoba, obviamente donde mi familia, arrimé a saludar. Y mis primos no sabían que yo tocaba gaita. Cuando me vieron tocando gaita, no, que la sangre llama, no joda, que este man, si no, este man es cachaco, este man es costeño, este es sangre costeña. Entonces está ahí. Y cuando ya me vieron cantar y la vuelta, no, eso ya, claro. Efectivamente también entendí que, pues eso también lo lleva uno en la sangre, ¿cierto? Definitivamente, o sea, la familia en la costa, pues sí, yo tengo sangre costeña, definitivamente. Y con la gaita, pues fue una cosa muy bella porque fue ella la que me llevó a cantar, ¿no? O sea, yo creo que yo no hubiera cantado si no hubiera conocido la gaita. Es más, yo estudié algunos semestres de música en la UTP y cuando, bueno, ¿y usted canta? Sí, yo canto. ¿Cómo así? Y entonces yo llegué con el instrumento. Ah, bueno, hágale pues, cante. Entonces yo toqué gaita y canté. Bueno, ¿cierto? Ya me dio la confianza también de cantar. A ver, un pedacito a ver de un tema. Yo tenía una hectárea de yuca, y la hormiga se la comió. Yo tenía una hectárea de yuca y la hormiga se la comió. Tanto polvo que le echaba y toda se me acabó. Tanto polvo que le echaba y toda se me acabó. Se acabó mi yuca, compa, se acabó mi yuca. Se acabó mi yuca, compa, se acabó mi yuca. ¡De que lo joda! Es que eso hace que se le salga a uno también como lo que siente ahí, claro, la piel y el corazón. Hágale, que esto es de nosotros. Claro, y cuando bailaba, por ejemplo, en principio nosotros en la universidad se bailaba mucha música de la costa Caribe porque obviamente el director era costeño, que es Álvaro Javier Montero. Entonces, claro, nosotros pues el grupo inició dirigido en su gran mayoría por costeños, porque había una colonia grande en la UTP de costeños y chocuanos también, gente del Pacífico Norte. Entonces, claro, no. O sea, ¿qué íbamos a bailar? Música de la costa Caribe. Pero ya después la cosa fue avanzando y entonces, claro, como el grupo representaba la región del eje cafetero,
pues nos comenzamos a preguntar, bueno, pero ¿qué es lo que se baila acá? Que en ese momento realmente no se sabía. O de pronto sí se sabía, pero no se tenía mucha claridad. Entonces aparece el bambú, el pasillo y muchas músicas que sonaban ahí en la región, pero pues que estaban ahí como ocultas, ¿no? Y entonces ya después aparece la música montañera y parrandera. Y cuando entonces yo realmente lo que me jalonaba y lo que más me gustaba bailar era la música de la costa, pero cuando ya apareció la música parrandera, claro, yo de una vez ahí mismo hice clic y me llevó a recordar toda la infancia que yo viví con mis tíos, yo escucho música parrandera desde niño. O sea, yo conozco a Gilardo Montoya, a Joaquín Bedoya, a José Muñoz, a Octavio Mesa, bueno, a Leonel Ospina, porque mis tíos tenían vinilos y en las fiestas la música parrandera se escuchaba siempre, o sea, se ponía para bailar. La gente salía a bailar música. Y no era diciembre. Sí, claro. ¿Entiendes? Es que Era en las fiestas de... música de parranda, sí, montañera. Sí. O sea, y entonces, por ejemplo, cuando yo cogí la guacharaca, eso me fluyó, eso de una. Eso fue, pero ya, usted me la dio, me mostró cómo era eso ya. Eso, porque eso lo vi desde niño. Mis tíos tocaban bien guacharaca y seguían el ritmo y con campana y con las cucharitas. Eso se fue, mejor dicho, de una. Un abrazo que recordó otros abrazos que ya le habían dado desde chiquito. Sí, claro, con esa música. Y lo mismo sucedió, pues yo no tocaba guitarra, pero cuando yo cogí la guitarra y entonces me enseñaron el surrungueo, que, bueno, pero ¿cómo es el ritmo? Yo quiero aprenderme ese ritmo, ese ritmito de ya, eso ya, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo aprendí a tocar, yo los primeros 3 acordes que me aprendí fue este, que es la menor, mi mayor, o así menor, mi mayor, y re menor. Esos fueron los 3. O sea, usted no imagina la emoción que yo sentí cuando yo me aprendí esto. Yo cuando yo hacía esto, yo decía, ay, qué cosa tan rica, ¿cierto? Y entonces ya comencé a pensar y dije, bueno, yo me acuerdo que la primera canción, la música, bueno, las canciones que yo hice con Serranía en su gran mayoría, siempre con el que me senté a trabajarlas fue Daniel Andrés Cardona. Él hizo parte de toda esa producción, de las 2 producciones que tenemos, y fue creador de muchas de la música de la música que tienen las 2 producciones de Serranía. Daniel Andrés Cardona es fundamental. Además porque con él también me enseñó más o menos cómo era la cosa. Pero ya después que yo aprendí eso, entonces una vez me fui al Banco de la República y me leí un libro que se llama A Lomo de Mula, que es la historia de la arriería en Colombia. Porque yo sí decía, pero ¿quién marcó los caminos? ¿Quién? Y me leo ese libro, hermano. Pero eso fue en un día. Bueno, yo llegué como a las 8 de la mañana y salí a las 5 de la tarde. Me leí ese libro, hermano. Y una vez me fui para acá. A lomo de mula por los caminos, así progresaron los campesinos. Arriero de mulas en caravana, humilde y sencillo cuidan la carga. Ay, con la arriería se progresó, se hicieron pueblos, también veredas, y el pueblo olvidado que nadie vio, un arriero indomable dejó la huella. Por eso el dicho que arrieros somos, y en el camino nos encontramos. No humillo a nadie con lo que soy, arrieros somos en el trabajo. Arrieros somos para trabajar, porque el trabajo es en colectivo. Así surgió nuestra sociedad, así se ayuda a los campesinos. El arriero, señores, es fiel estampa del aguerrido hombre montañero. Con paso firme entregó su vida por el camino siempre correcto. Primero el oro y la minería y toda clase de mercancía. Las fondas todas en la surtía, allí comía y también dormía. Por eso esta tierra es pujante de gente amable, lo digo yo. Arrieros somos todos, señores, arriero ancestro que me parió.
A lomo de mula, compadre, a lomo de mula se transportó la vida, el comercio y el campesino. Fue la arriería quien la impulsó. A lomo de mula por las montañas, a lomo de mula marqué camino, a lomo de mula dejé la huella, historia noble de hombre genuino. A lomo de mula, compadre, a lomo de mula, lo digo yo, a lomo de mula la minería, a lomo de mula el café salió. A lomo de mula, claro, entonces ya, o sea, yo me cojo confianza. La primera canción que hice no fue esa, fue El gusto del campesino. El gusto del campesino. Soy campesino berraco y vengo de la montaña, ay, cultivando la tierra con amor y mucha maña. A las 5 de la mañana me levanto a mi labor, trabajando por mis hijos, que es lo que me da valor. Trabajando por mis hijos, que es lo que me da valor. Al bajar de mi vereda con la mula bien cargada, con mi machete terciado, ay, yo no le temo a nada. Y cuando llego a mi pueblo me pongo a parrandear, bailando puro pasillo, que es lo que yo sé gozar. Bailando puro pasillo, que es lo que yo sé gozar. Soy campesino de Risaralda, bailo pasillo de Caldas. Soy campesino de Risaralda, bailo pasillo de Caldas. En Caldas cojo yo a mi morena y me regreso pa' mi vereda. Toda la noche bailamos juntos, pasillo arriado, bien surrungueado, pasillo arriado, bien surrungueado, pasillo arriado, bien surrungueado, pasillo arriado, bien surrungueado. Ya, esa fue la primera canción que yo hice. La hice con Daniel Cardona. Y el gusto del campesino es digamos, toda la memoria y la memoria de esos abrazos que me dejó el campo en mi infancia. La memoria de los abrazos de la molienda, porque yo vivía ahí abajito de un trapiche, de la gente del campo, de la gente, de todas las mujeres, los hombres, los niños, los indígenas que vivieron en ese territorio. Ese gusto del campesino, yo conocía el gusto del campesino, yo sabía que el campesino tenía esos gustos, claro. O sea, no es algo que me haya inventado, no es algo que viví. Está allá dentro de usted, mi hermano, y lo que hizo esto fue, es que esto está ahí, sáquelo. Sí, claro, entonces ya eso sucedió ya con el tiempo. Y obviamente no lo hice solo, o sea, yo siempre lo he dicho, estoy de acuerdo. Alguna vez en educación nos hicieron una pregunta tremenda, que esa pregunta de Ricardo Jaramillo fue fundamental, ¿sí? El profe Richie. Sí, la vez que llegamos al salón y él nos dijo, bueno, para mañana me van a responder quién soy yo. Cada uno se va a hacer la pregunta, ¿quién soy yo? Entonces yo me fui preguntando, ¿quién soy yo? Pues yo así, no, a ver, ¿quién soy? Y preguntándome, y yo, pero ¿quién soy yo, hermano? Yo no sé. Yo no sé quién soy. El caso fue que al otro día yo no llegué con nada. Yo no hice nada. O sea, yo me fui preguntándome, pues yo no supe responder eso. Me acuerdo que una chica dijo, no, pues yo soy fulanita de tan... soy una mujer, no le estoy preguntando por el género. Ah, que yo soy Miriam tal, no, yo no le estoy preguntando por el nombre. Ah, que yo soy una persona. No, pues sí, yo sé, usted es una persona, pero no le estoy preguntando tampoco, pero ¿quién es usted? Y después de que Ricardo nos da la respuesta, claro, yo me hice clic y digo, claro, pues pucha. Nosotros vivimos en un mundo donde, digamos que, un mundo que nos alimenta el ego. Y hay que tener tanto cuidado, porque todo el tiempo estamos permeados por unas sensaciones que nos llevan a alimentarnos el ego y nos apartan del centro de lo que somos en realidad, ¿cierto? Y es que yo soy porque el otro también es. O sea, es el otro el que me hace también. O sea, no estoy solo, no puedo ser solo. La historia de la humanidad lo ha planteado así. Yo soy porque el otro es también, el otro me mira todo el tiempo. El otro es el que dice cómo actúo a mí mismo. Pues las personas que se dicen a sí mismas cómo son y cómo actúan, pues no son a sí mismas. Es el ego el que le alimenta como toda esta concepción que hay alrededor de la vida. Pero realmente la vida funciona porque el otro
me direcciona, me orienta y me abraza. Ya. Sí, uno puede abrazarse a sí mismo también, pero finalmente el abrazo del otro, el que lo fortalece, el que lo anima, el que le enseña y el que te orienta y te regala pues todo el amor que hay que regalar, ¿no? Y en esa medida es que yo aprendo también a abrazar al otro y a saber que el otro es importante y que necesita de mi presencia. Buah, mi ¿Sí? hermano. Entonces creo que es eso. Definitivamente yo aprendí eso en educación. En educación fue un espacio muy bonito. Fue muy bonito haberte conocido a vos, a Alejito, a John, a Mauricio. Ponga ya, ¿usted le tiene nombre a esa guitarra? ¿Cómo se llama? Pongámosle la montañera, ponga esa montañera allá y si o la quiere tener ahí un momentico para abrazarnos y ir cerrando este espacio con una pregunta que le quiero hacer al final, ¿sí? Muy bien. Vea, esta es la suya y esta es la mía. Listo. Coja usted esta, yo cojo esta bajo las cobijas, como muchas veces dormimos. ¿Se acuerda cuando dormíamos a Andy y Johncito? A usted no le gustaba que yo le diera besitos. Bueno, Edwin, mi hermano, qué bueno estar aquí, Pito, y verlo a usted en su manera más genuina y espontánea que es hablando de sus pasiones, de lo que le gusta hacer. Edwin, para cerrar este momento y abrazar esta charla de manera bella, bonita, negro, lindo, papi, afro, memoria pura, orgullo de nuestro género. Aquí hay que retomar la presencia de la mamá de doña Pastorcita Serrana, de Agustín, que es ese muchachón que ya va creciendo y que trae su propio caminito, que ya tiene 3 añitos largos, y de Ángela. Pilas pues a lo que le quiere decir. Si le mandara y le diera un abrazo en este momento a doña Pastorcita, a la mamá, ¿qué tipo de abrazo le daría a ella? Le diciéndole, mamá, este abrazo se llama así, es para ti. A Ángela también y a Agustín, porque pues esto es una tarea múltiple. A Agustín, ¿qué abrazo le gustaría enseñarle a Agustín? Y qué gracias le da a Agustín, porque qué abrazo le ha enseñado a Agustín desde su llegada como hijo. Cuando tú quieras, tienes más o menos unos 3 minutos para responder. Mi madre siempre fue una mujer muy abrazadora. Acércate un poco más para que quede. Mi madre siempre fue una mujer muy abrazadora. Y ella fue la que me enseñó, porque pues fue la primera que me abrazó. Entonces, no, a mi madre las gracias, un abrazo de agradecimiento por su amor, por su empeño, por su fuerza, por su ímpetu en la vida, sin miedo a nada, de frente. Mi madre fue tremenda, bueno. Es tremenda, sigue siendo tremenda, pastor. Chiquita pero picosa. Pastorcita, un abracito desde aquí también. Chiquita corazón. pero picosa. Bueno, mi madre. A mi esposa. A Ángela. A Ángela, no, pues mejor dicho, yo creo que parte de lo que soy hoy, ahorita en estos momentos, es por mi esposa. Es una mujer increíble, me ha enseñado tremendas, me ha dado unas lecciones de vida tremendas. Una mujer muy inteligente, muy organizada, muy seria y muy amorosa. Muy amorosa, es bien tremenda, bonita, tremenda bien bonita, mamá, Ángela. tremenda mamá se tiene Agustín. Y para mi hijo, pues nada, él vino a enseñarme a sacarme los demonios que tenía guardados con mi ira, con mis frustraciones también. Pero pues definitivamente Agustín es un maestro. Es un maestro y para él siempre estará mi abrazo, por siempre. Uy, mi hermano, ay, Edwin Pito, es tan bueno volvernos a encontrar y vernos así ya un poquito más canosos y con un caminito que cada vez se va perfilando mucho más porque vamos aprendiendo desde el amor. Entonces, darte las gracias si quieres cerrar con una canción, con una décima, con lo que usted quiera cerrar, y que la gente que escuche este podcast de En Órbita sepan de que hoy está con nosotros acá un abrazador especial. Este hombre abraza desde el canto, la música, el baile, pero sobre todo desde su humanidad y su alegría, mi hermano. Sí, claro, pues sí, yo quiero cerrar con una décima que me enseñó Rafael Pérez López, que es un decimero campesino juglar. Lastimosamente ya no está con nosotros, pero pues dejó un legado tremendo con su palabra cantada, pues, con las décimas.
y me enseñó alguna vez una décima que yo siempre, pues muchas veces la he hecho y pues a la gente le gusta y además la gente tiene que saber que sí era un hombre que abrazaba y abrazaba desde la palabra de una manera tremenda. Y él me enseñó esta décima que se llama Yo soy indio americano. Ay, mi hermano. Y dice así: la décima es un tesoro que vino con el idioma y hoy en el mundo se asoma por ventanilla de oro. La cantamos con decoro los poetas populares, los que llamaron juglares por tener olor a campo, para hacer brillar sus lampos por diferentes lugares. Hizo parte de la raza de la España dominante, de la lengua de Cervantes que se vino entre barcazas. Su cadencia sobrepasa los ritmos caribeños, que escapaba de su dueño, quiso ser americana y hoy lo luce soberana bajo el sol de los ensueños. Pero yo soy de una raza buena, de pelo ordinario y liso, yo tengo un valor conciso, yo soy de raza morena. Lo que corre por mis venas, al igual que mis hermanos, es sangre de colombiano que por el deber me riño. Soy coraje entre cariño de indios americanos. Soy embera, soy catío. Yo soy el indio cenú, cenufano, pancenú, indio guajiro bravío. Soy cogui con poderío, arhuaco que sobrepasa, cancuamo arzario de casa. Soy el ua, soy el pae, guitoto que siempre trae sangre de mi misma raza. Mi alimento principal fue la yuca y el maíz, por si lo viví feliz en esta tierra natal. Iba a cualquier manantial a conversar con la luna. Pescaba en cualquier laguna el pez de mayor tamaño. Me sometieron a engaño y me robaron mi fortuna. Mi santuario masacraron, se llevaron mi tesoro, la plata, esmeralda y oro a otro país se llevaron. A mis mujeres violaron, sin ninguna compasión mataron mi religión por otra que es muy extraña. Así vinieron de España los dioses de maldición. Yo soy el indio guerrero, yo soy de una raza pura, que aquel maldito extranjero vino a cambiar mi cultura. Solo quedó la amargura viviendo en mi propia tierra, pero lo que más me aterra son estos últimos hechos. Por reclamar mis derechos me han declarado la guerra. Cuando el blanco hizo su arribo, trajo el arca y buscó un cabo. Yo por temor a ser esclavo tuve que enterrarme vivo. Aunque todavía percibo luz de aquel viejo candil, he guardado mi perfil. A pesar de mi impotencia, sigo siendo resistencia después del año 2000. Sigo siendo resistencia después del año 2000. Ay, upale, pues mi hermano, venga, yo le doy un abrazo y este es de hermandad, Pito. Lo quiero mucho, mi hermano. Ahí queda para la historia y la memoria de este en órbita lindo, Edwin Hoyos Osorio. Muchas gracias. El abrazador. Qué bonito, mi hermano. Gracias, Julián. Gracias a los chicos de órbita también por la invitación y muy complacido de estar aquí con Es un regalito, Pito. Esto estás para chicanear ya. En órbita.